Hola a todos, sean bienvenidos a esta exposición sobre la teoría de la Gestalt. Hoy exploraremos cómo percibimos el mundo visualmente y cómo organizamos los elementos que nos rodean. Pero antes de entrar a detalle, hagamos un pequeño experimento. ¿Qué notan en estas imágenes? Aunque en ambas hay puntos, en la segunda nuestro cerebro lo organiza en una forma reconocible. Esto ocurre porque nuestra mente tiende a estructurar la información de manera ordenada. A este principio fundamental de la Gestalt, una teoría de la percepción que estudia cómo organizamos los estímulos visuales en patrones significativos. Pero ¿qué veremos el día de hoy? Veremos la introducción, el contexto histórico, leyes de la percepción Gestalt y un análisis de la pintura con las leyes de Gestalt. La teoría de la Gestalt sostiene que no percibimos el mundo como una simple acumulación de elementos aislados. En lugar de eso, nuestra mente tiende a organizar los estímulos que recibe en patrones, estructuras y configuraciones significativas. La palabra Gestalt proviene del alemán y significa forma o configuración, lo que la refleja la idea central de que la percepción está gobernada por el todo, más que por los detalles aislados. Para entender de dónde surge esta teoría, la teoría del Gestalt, tenemos que remontarnos a Alemania, siglo XX, donde sus principales exponentes fueron Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Köpke, quienes estudiaban cómo percibimos el mundo a partir de la totalidad y no solo de sus partes individuales. Antes de la Gestalt, el enfoque dominante en psicología era el estructuralismo, que analizaba la percepción descomponiéndola en partes. Sin embargo, los gestalistas argumentaron que nuestra percepción es más que la suma de sus partes. Un ejemplo clásico es en el cine. Cuando vemos una película, no percibimos cuadros individuales, sino una secuencia fluida e imágenes en movimiento. Esta teoría tuvo gran impacto en el arte, el diseño, la publicidad e incluso en la psicología cognitiva. Ahora, exploremos algunas de sus principales leyes. Max Wertheimer fue un psicólogo alemán y uno de los fundadores de la psicología Gestalt. La psicología Gestalt se enfoca en comprender cómo las personas perciben los patrones y objetos como estructuras completas en lugar de solo una colección de partes. Las contribuciones clave de Wertheimer incluyen el concepto de las leyes de organización perceptual de la Gestalt, que describen cómo los seres humanos organizan naturalmente los elementos visuales en patrones significativos o estructuras completas. Es particularmente conocido como el principio de Praxeas, que sostiene que las personas siempre perciben o interpretan imágenes ambiguas o complejas de la forma más posible y simple. Wolfgang Köhler fue otro de los principales fundadores de la psicología Gestalt. Nacido en 1887, Köhler realizó importantes contribuciones a la teoría de la Gestalt, especialmente en el campo de la percepción y el aprendizaje. Su enfoque se centró en cómo los individuos perciben y organizan los objetos, en patrones coherentes y significativos. Uno de sus estudios más conocidos fue sobre los chimpancés, en los que demostró que estos animales no solo resolvían problemas de manera mecánica, sino que eran capaces de realizar insights o descubrimientos súbitos para resolver situaciones complejas. Esto desafió a las ideas predominantes de la época sobre el aprendizaje animal, y surgió que los animales, al igual que los humanos, pueden comprender la estructura de un problema y encontrar soluciones de manera creativa. Kurt Köpke fue uno de los principales exponentes de la psicología Gestalt y una de las figuras clave en su desarrollo. Nacido en 1886 en Alemania, Köpke, junto a Max Wertheimer y Wolfgang Köhler, jugó un papel fundamental en la expansión de esta corriente psicológica, especialmente en su aplicación y la percepción del aprendizaje y desarrollo humano. Una de sus contribuciones más importantes fue la difusión de las ideas de la psicología Gestalt en el mundo anglosajón, especialmente a través de su libro más influyente, Principios de la psicología de la Gestalt, de 1935. En esta obra, Köpke explica cómo los seres humanos perciben y organizan los estímulos en patrones y coherentes, sugiriendo que no percibimos las partes de una imagen o situación de forma aislada, sino que siempre buscamos comprender un todo organizado.
La primera ley que veremos es la de fondo-figura. Esta ley explica cómo diferenciamos un objeto principal, figura, de su entorno, quiere decir que es el fondo. Un ejemplo clásico es la famosa imagen del jarrón de Rubin. Ven un jarrón o dos rostros enfrentados. La percepción cambia dependiendo de cuál elemento vemos como figura. Ejemplo en la vida cotidiana. Esto ocurre constantemente en nuestro entorno. Cuando leemos un texto en una hoja blanca, las letras son la figura y el papel es el fondo. En diseño gráfico y publicidad, esta ley se usa para destacar elementos importantes en una imagen. Otra ley que veremos hoy es la ley de continuidad. Dice que percibimos los elementos visuales como si siguieran un camino continuo. Nuestro cerebro prefiere ver líneas y curvas suaves en lugar de cambios bruscos. Como en este ejemplo. Noten cómo nuestro cerebro sigue la dirección de las líneas, incluso si están interrumpidas. Otro ejemplo, pero ahora en la vida cotidiana, es en las carreteras. Las líneas punteadas nos indican la continuidad del camino. En el diseño de logotipos, como el de Coca-Cola, las letras tienen un flujo y que hace que nuestra vista la siga naturalmente. Ahora tenemos la ley de proximidad. Establece que los elementos cercanos entre sí tienden a percibirse como un grupo o un conjunto. Un ejemplo sería esta imagen. Nuestro cerebro agrupa estos puntos en secciones separadas, aunque sean iguales en tamaño y forma. Ahora, un ejemplo en la vida cotidiana. En los menús de restaurantes, por ejemplo, los elementos relacionados suelen estar más cerca entre sí, para que los percibamos como una unidad. En las aplicaciones móviles también los iconos relacionados están agrupados para facilitar la navegación. Por último, pero no por menos importante, la ley de semejanza. La ley de semejanza dice que los elementos similares en forma, color o tamaño se perciben como parte de un mismo grupo. Un ejemplo sería esta imagen. Nuestro cerebro agrupa los círculos como una unidad y los cuadrados como otra, aunque todos sean parte del mismo conjunto. Y ahora, el ejemplo en la vida cotidiana. En los supermercados, los productos del mismo tipo están organizados en las estanterías similares. En los uniformes escolares o deportivos, los colores y diseños similares indican que pertenecen al mismo equipo o institución. Me gustaría analizar. Para poner un ejemplo más claro de cómo aplican estas leyes, voy a analizar la pintura El caminante sobre el mar de las nubes, de 1818 de Gaspar David, una obra icónica del romanticismo, a través de las leyes de la Gestalt, que explican cómo percibimos los elementos visuales, de manera organizada y significativa. Fondo-figura. En la pintura distinguimos claramente la figura, el hombre de espaldas. Del fondo, el paisaje montañoso y las nubes. La figura se destaca por su color oscuro y posición central, lo que nos lleva a enfocarnos en ella antes de explorar el fondo. Ley de la pregnancia, o buena forma. La imagen es simple y equilibrada, con una composición armoniosa que facilita su reconocimiento. La disposición de la figura humana en el centro transmite estabilidad y orden visual. Ley de la proximidad. Los elementos del paisaje, montañas y nubes, se perciben como unidades separadas, debido a sus diferencias de proximidad y profundidad. La niebla en algunas zonas visualmente, dando continuidad y suavizando la transición entre planos. Ley de la continuidad. La línea formada por el bastón y el cuerpo del hombre crea una dirección visual vertical que guía nuestra mirada desde la parte inferior hacia arriba. Las montañas y nubes también generan líneas diagonales que llevan la vista hacia el horizonte, reforzando la sensación de profundidad. Ley de la semejanza. Los tonos fríos predominantes en la obra, azules y grises, generan cohesión visual y refuerzan la atmósfera melancólica. Los elementos naturales, nubes y montañas, tienen formas y texturas similares, lo que hace que se perciban como un conjunto homogéneo. Y, en conclusión,
la pintura de Friedrich utiliza los principios de la Gestalt para crear una composición equilibrada, con un fuerte enfoque en la figura del caminante y una sensación de profundidad y misterio. A través de la figura fondo, la continuidad y el cierre. La obra transmite la idea de la introspección y la pequeñez del ser humano frente a la naturaleza, un tema central en el romanticismo. Para cerrar, la teoría de la Gestalt nos ayuda a entender cómo percibimos el mundo y cómo organizamos visualmente la información. Estas leyes no solo son útiles en el diseño y en el arte, sino también en la vida cotidiana, como los ejemplos que les mostré: la publicidad, la educación y la psicología. Si prestamos atención, notaremos que la Gestalt está presente en todo lo que nos rodea, desde los anuncios hasta la forma en la que organizamos nuestros espacios. Así que los invito a observar su entorno con una nueva perspectiva. Gracias por su atención y espero que esta charla les haya ayudado a comprender mejor cómo funciona nuestra percepción. Nos vemos en la próxima.